Hey, ¿qué onda, raza? Yo soy Mike, su camillero favorito. Y el día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante, que al menos a mí me gusta mucho, ¿sí? Vamos a hablar acerca de los riñones. Y antes de estudiarle los riñones, vamos a saber qué son. Bueno, según la Real Academia Española, define a los riñones como cada uno de los órganos excretores, generalmente en par, que filtran la sangre para eliminar los residuos del metabolismo en forma de orina. Mientras que la Anatomía de Moore, en su 8ª edición, lo define como órganos que eliminan de la sangre el exceso de agua, sales y desechos del metabolismo de las proteínas y devuelven al torrente sanguíneo los nutrientes y las sustancias químicas necesarias. Conociendo ya estas dos definiciones, creo que nosotros también podemos darle una, ¿sí? Una con nuestras propias palabras. Bueno, vamos a definir entonces a los riñones de la siguiente manera. Órgano, generalmente en par, que sirve para filtrar la sangre, eliminando desechos del metabolismo y reincorporando aquellas sustancias que al cuerpo le interesan, produciendo así la orina. Bien, ahora sabiendo ya qué son los riñones, tenemos que ubicarlos, saber dónde están. Y bueno, los riñones van a estar ubicados dentro del retroperitoneo en la pared posterior del abdomen, ambos al lado de la columna vertebral, proyectados desde T12 a L3. En sus porciones superiores se van a situar profundas respecto a la 11ª y la 12ª costilla. Esto porque uno va a estar un poco más arriba que el otro, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que los riñones van a tener un ligero movimiento, ya que se van a desplazar de 2 a 3 centímetros verticalmente durante la respiración por el movimiento que va a presentar el diafragma. Y hay que tener también en cuenta que el riñón derecho va a estar ligeramente desplazado hacia abajo por efecto del hígado, creando entre ellos un receso hepatorrenal. Bueno, los riñones van a tener diferentes medidas. Vamos a tener que va a medir de largo de 11.5 a 12, 5 a 7 de ancho y 2.5 centímetros de grosor. Para aprendérnoslo, podemos decir así vagamente que de ancho va a medir la mitad de lo largo y que de grosor va a medir la mitad que de lo ancho. Ahora bien, los riñones los vamos a encontrar levemente inclinados hacia el frente en su porción inferior con respecto a su eje vertical, ¿sí? Entonces, los riñones no los vamos a encontrar paralelos entre sí en su eje vertical, alineados entre sí, sino que vamos a tener esta pequeña inclinación en su porción caudal. Ahora bien, ¿qué es lo que le vamos a estudiar a los riñones? Bueno, los riñones se le dice que se asemejan mucho a la forma de un frijol. Se le van a estudiar dos caras, una anterior y una posterior, y que a su corte coronal vamos a encontrar diferentes estructuras, como lo van a ser la pelvis renal, los cálices tanto mayores como menores, las pirámides, la médula, la corteza y la cápsula. Ahora bien, la pelvis renal va a ser esta expansión aplanada y en forma de embudo que se va a continuar con el uréter, ¿sí? Que va a estar desde la porción media del riñón hacia afuera en esta formita de embudo, que como bien se dice se va a continuar con los uréteres y pues ya lo demás va a ser historia, ¿no? Vamos a tener entonces estos cálices tanto mayores como menores, que en los mayores vamos a encontrar de 2 a 3 porciones. Van a ser estas estructuras tubulares que se van a continuar de la pelvis renal, pero ahora, en vez de salir se van a ir hacia la periferia del riñón, ¿sí? Y vamos a tener de entre 2 y 3, mientras que en los cálices menores van a ser también estas estructuras pequeñitas tubulares que se van a continuar de los cálices mayores, y al igual que estos van a ser de entre 2 y 3 y se van a insertar en el vértice de la pirámide renal, donde se va a excretar la orina. Ahora bien, vamos a tener la médula, que va a tener esta apariencia como rayada, ¿no? Esto porque va a contener las nefronas. Más específico, la médula la vamos a hablar en la histología del riñón, ¿sí? Pero por ahora vamos a quedarnos con esto.
Vamos a también tener la corteza, que va a ser esa capa externa del tejido renal, que va a ser un poquito más oscura. Vamos a tener esta leve diferenciación de color, y esto va a ser porque va a recibir una mayor irrigación. Por último, vamos a tener la cápsula, que va a ser esta membrana fibrosa que va a aislar a los riñones de su medio externo. Por último, y no menos importante, vamos a estudiar el hilio renal. Y como sabemos, muchas otras estructuras anatómicas van a contar con un hilio. En este caso, el hilio se define como una entrada a un espacio, aquí dentro del riñón. Y le vamos a estudiar una arteria renal, una vena renal, un uréter y un plexo renal. Ahora bien, cuando hablemos generalmente de arterias, vamos a decir que estas van a entrar, mientras que las venas van a salir, o bien irrigar y drenar. Vamos a tener que la arteria renal se va a dividir en ramas anterior y posterior, que a su vez se van a dividir en 5 ramas segmentarias. Estas ramas segmentarias se van a seguir subdividiendo y van a irrigar toda la médula del riñón. Pero por ahora vamos a enfocarnos en las 5 ramas segmentarias. Vamos a tener una rama segmentaria apical, una superior, una medial, una inferior y una posterior, como si estuviéramos agarrando un sándwich, ¿sí? Una apical, una superior, una medial, una inferior y una posterior, ¿sí? Ahora, el plexo renal vamos a poderlo dividir en 2 porciones, una simpática y una parasimpática. En su porción simpática va a recibir inervación de los nervios esplácnicos torácicos, que van a regular el tono vascular, mientras que en su porción parasimpática vamos a tener aporte del nervio vago. Bueno, espero les haya quedado claro. Esto va a ser todo por hoy. Recuerden que nos vamos a enfocar un poquito más en las funciones renales en un video en el que hablemos de la histología, pero por lo tanto esto en general va a ser lo que más les van a preguntar acerca de los riñones. Bueno, yo soy Mike, su camillero favorito, y cualquier duda déjenmelo saber en los comentarios para poder mejorar el siguiente video. Espero subir pronto la histología renal y luego hablar un poquito de las enfermedades más comunes en los riñones. Cuídense mucho, nos estamos viendo.